Buenas tardes a todos. Nuestro expositor está en Suiza, así que está a la noche, así que vamos a tratar de liberarlo lo antes posible. Y vamos a ver hoy todo el tema de acuerdos digitales. Entonces voy a pasarles a presentar al expositor. El doctor Rodrigo Polanco Lazo es Legal Advisor, pertenece al Swiss Institute of Comparative Law y es Senior Lecturer and Researcher, Academic Coordinator del World Trade Institute, y va a ver hoy con ustedes toda la parte de acuerdos digitales. Entonces, Rodrigo, además de agradecerte, ya te paso la conducción del curso. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos por conectarse. Voy a compartir la pantalla para ver si funciona. Ustedes me dicen si ven. Bueno, nuevamente, Manuel, muchas gracias por la invitación. Y el objetivo de la presentación hoy día es tratar, como dice Manuel, el tema de los acuerdos digitales. Eso supone que ustedes ya hayan tenido algún conocimiento previo de el tema del e-commerce en los acuerdos de libre comercio o el comercio digital. Yo entiendo que eso ha sido tratado en los módulos anteriores, Manuel, ¿verdad? Sí, venimos viendo las cuestiones de fondo y las cuestiones también en otros acuerdos, así que bueno, todos tenemos un manejo relativamente aceptable. Ya, no, es para, en el fondo, explicar que voy a repetir algunos aspectos, no por el afán de repetir, sino porque los acuerdos digitales, si bien son una innovación en materia de creación de normas de regulación del comercio digital, también toman muchos elementos que ya existían en los acuerdos anteriores. Entonces, desde ese punto de vista, en algunas ocasiones vamos a ver ciertas repeticiones o repeticiones que se hacen con un énfasis distinto y se agregan ciertos detalles en algunas disciplinas que existían anteriormente que no aparecían en acuerdos anteriores. Okay, así que esa es como explicación inicial. Voy a tratar, para mantenerme despierto, considerando que son las 11 de la noche por acá, de hacer algunas preguntas a ustedes si están conectados. Así que vamos a ver si resulta esto. Bueno, este es el temario de lo que vamos a cubrir hoy. Vamos a tener primero alrededor de unos 45 minutos o 50 minutos de exposición, después vamos a tener una breve pausa y después vamos a continuar con la segunda parte. Entonces, probablemente vamos a tratar los dos primeros elementos que se describen en la diapositiva: regulación internacional del comercio digital, las 3 generaciones de acuerdos de comercio preferente y el comercio digital, y después nos vamos a enfocar de lleno en los nuevos acuerdos de economía digital y fundamentalmente en el DEPA, digamos, que es el acuerdo más importante que existe hoy en día. Entonces, vamos primero, yo sé que algunos de estos temas lo han visto, pero es importante refrescar y poner en el contexto de por qué aparecen estos nuevos acuerdos digitales. Yo no sé si puedo preguntar a alguno de los que están en el curso en este minuto, ¿de qué edad estamos hablando? ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, nacieron antes del año 1990? A ver, 1, 2. Bastante pocos, 3, 4, perfecto. 5, no sean temerosos, no le vamos a contar a nadie la edad que tienen. ¿Y cuántos de ustedes nacieron después del año 1990? Manuel, tú naciste antes de 1990, por favor. Ya, entonces hay una cantidad importante, muchas gracias, de los que están presentes esta noche que
a lo mejor no saben lo que lo que les voy a contar. Las normas principales que regulan el comercio internacional fueron creadas a comienzos de los años 90. Y esas normas son fundamentalmente las normas que hoy en día se contienen en las normas de la Organización Mundial de Comercio. Pero esas normas que se crearon a comienzos de los años 90, se crearon en un contexto completamente distinto al que tenemos hoy en día en la economía mundial. La aparición en los últimos años del e-commerce y de la evolución del e-commerce al comercio digital y el efecto que ha tenido en materia de regulación las nuevas tecnologías como el flujo de datos, la Internet de las cosas, han transformado el tema del comercio digital en un tema importantísimo para los países hoy en día. Sin embargo, el problema que tiene es que el marco regulatorio a nivel internacional de estos acuerdos, de esta materia, perdón, no se encuentra adaptado a esta nueva realidad. Y por eso les preguntaba la fecha de nacimiento de ustedes, porque si nos vamos al corazón de la regulación internacional de comercio, esta se encuentra en las normas de la Organización Mundial de Comercio. Y como lo dije anteriormente, estas normas fueron creadas durante la ronda de Uruguay. Y cuando se firma el acuerdo de Marrakech, el año 94, la Organización Mundial de Comercio pasa a existir. Bueno, el año 1994, cuando se estableció la OMC y los acuerdos, no existía Google, no existía Facebook, no existía Amazon. El navegador más utilizado en la red era Mosaic, que es algo que ustedes no lo conocen. El Netscape Navigator, que a lo mejor algunos de ustedes vieron durante los años 90, se creó en el 94 y el Internet Explorer no salió al mercado hasta el año 1995. ¿Qué decir de la telefonía móvil y todas las cosas que se crearon mucho después? Entonces, ¿cómo llegamos a tener acuerdos digitales? Una primera razón es porque la regulación que tenemos hoy en día sobre el comercio internacional es una regulación moderna, pero no es lo suficientemente moderna para recoger los efectos de esta nueva tecnología. No parece hace tanto tiempo, 1994, pero desde el punto de vista del desarrollo de Internet y de la tecnología digital es muchísimo tiempo. Piénsenlo desde otro punto de vista. ¿Utilizarían ustedes un teléfono o un computador que hubiese utilizado el año 1994 hoy? Probablemente no. En este caso estamos utilizando una regulación de esa época y tratando de adaptarla a los desafíos de la nueva tecnología. Ahora, esto no significa que la Organización Mundial de Comercio se haya quedado absolutamente al margen del tema del desarrollo del comercio electrónico. De hecho, desde temprano, desde 1998, se estableció un programa de trabajo sobre comercio electrónico, pero que ha ido avanzando muy lentamente. La única cosa concreta que ese programa de trabajo ha obtenido durante estos años ha sido efectivamente una moratoria sobre los impuestos en las transacciones electrónicas, ¿no? Una práctica que se ha ido renovando en cada conferencia ministerial que se realizan cada 2 años, pero ya en la última hubo algunos países que estaban manifestando oposición a la renovación de esta práctica y es bastante incierto que se produzca nuevamente en la ministerial que se va a realizar en 2 años más, pues la ministerial se acaba de realizar este año en Ginebra. Entonces, ese es el principal avance que ha tenido la Organización Mundial de Comercio en estos temas. El año 2017, después de la reunión ministerial de Buenos Aires, hubo un grupo de países de la OMC que se decidió avanzar una declaración conjunta para tratar de avanzar en un tema de la regulación del comercio electrónico en el seno de la OMC. Pero esto es lo que se conoce en las iniciativas conjuntas de la Organización Mundial de Comercio,
son iniciativas que son hechas por miembros de la OMC, pero no están dentro del marco regulatorio general de la OMC. Esa iniciativa ha avanzado bastante, hay un texto consolidado y probablemente va a salir una tercera versión del texto a finales de este año, pero subsiste la cuestión de qué va a pasar cómo se encaja esto con el sistema de la OMC, no está muy claro. En lo que está claro que en el fondo hoy en día no existe una regulación multilateral en materia de comercio electrónico, salvo esta renovación de la moratoria que se hace para el pago del impuesto de transacciones electrónicas, que se hace cada 2 años. No existe ningún otro compromiso a nivel internacional. Tengo en la mano de Jesús, me parece que quiere hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. Quería preguntarle si está haciendo usted alguna diferencia entre el término comercio digital y comercio electrónico, o es lo mismo. Para mí no es lo mismo, pero lo vamos a conversar en dos slides más. ¿Ok? Ok. Muchas gracias. Bueno, la falta de acuerdo a nivel de la OMC, perdón Jesús, si quieres te puedo contestar inmediatamente, aunque me vengan dos. En términos generales, para muchos se ocupa comercio electrónico y comercio digital como si fuese lo mismo. La gran mayoría de las personas lo ocupan de manera indistinta. Pero algunos autores, y yo estoy de acuerdo con esa postura, hacen una distinción entre el comercio electrónico, el e-commerce, y el comercio digital. El comercio electrónico básicamente sigue la línea de lo que nosotros consideramos como la primera etapa de Internet, donde ustedes se podía comprar cosas físicas a través de Internet. La innovación estaba en la forma de compra, pero no en lo que uno compraba. Eso es el comercio electrónico. En cambio, el comercio digital permite también, se expande a la compra de productos que son puramente digitales, que no se encuentran, no tienen un formato físico. Entonces, la diferencia sería entre comprar un libro en Amazon, eso sería e-commerce, y comprar o descargar un libro digital que no tiene formato físico o un streaming de un álbum, por ejemplo, que tampoco tiene formato físico a nivel digital. Eso sería el comercio digital. Y vamos a ver que estos dos tipos esta distinción de comercio tiene efectos en los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales preferentes que regulan estos temas. Hay acuerdos de primera generación que se enfocan en el e-commerce clásico, y hay acuerdos de segunda generación que se enfocan en el comercio digital que acabo de describir. ¿Está bien así, Jesús? Quedó clarísimo, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, entonces estamos con la discusión sobre la primera parte, las reglas que tenemos hoy en día en la Organización Mundial de Comercio no fueron hechas para la economía digital de hoy. Y lo único que se ha obtenido en los últimos años, desde el 98 a la fecha, es básicamente la moratoria de impuestos a las transacciones electrónicas que señalé anteriormente. Hay una iniciativa conjunta, hay un grupo de trabajo, pero hoy en día todavía no existe nada concreto que salga de ello, aparte de un texto que, como mencioné, ya va a ir en su tercera versión consolidada. Ahora, el hecho que no se esté avanzando en la OMC, eso no significa que los países sigan avanzando en la regulación del comercio digital y el comercio electrónico en otros foros. ¿Y dónde ha sido el foro natural para que esto ocurra? En los tratados de libre comercio, o conocidos como, de términos generales, acuerdos comerciales preferenciales. Y esto es exactamente lo que yo estaba señalando anterior. Si uno analiza el texto de estos acuerdos comerciales preferenciales para llegar a donde estamos hoy, que son los acuerdos puramente digitales, podemos distinguir 3 etapas. Una primera etapa que se centra en las reglas de comercio electrónico, lo que el e-commerce tradicional. Una segunda etapa donde se desarrollaron reglas sobre flujos de datos, que está muy vinculada al comercio digital de productos puramente digitales. Y una tercera etapa que es una aparición de acuerdos comerciales
digitales, yo lo llamo puros, y de nuevas reglas de economía de datos. Así que estas 3 etapas vamos a analizarlas a continuación, y en la última etapa es donde encontramos los acuerdos puramente digitales que tienen innovaciones, pero además recogen elementos de la segunda etapa y de la primera etapa. Ahora, la exposición que les voy a hacer a continuación está basada no solo en la información que he tenido por investigar estos temas y escribir sobre estos temas, pero además en una base de datos que soy uno de los coautores, que es la que se indica ahí, que es la base de datos State, donde hicimos un mapeo durante varios años de todas las normas que se encuentran en tratados de libre comercio y tratados de comercio digital, que son directamente relacionadas sobre el comercio electrónico y los flujos de datos, o que son necesarias para que estas actividades se realicen. Así que esta presentación yo la voy a compartir con Manuel para que ustedes puedan tenerla, y si hacen clic en los hipervínculos van a poder acceder a esta base de datos y poder obtener mayor detalle de lo que yo voy a decir ahora. Entonces, vamos un poco acercándonos más a los acuerdos digitales de hoy. No parece algo tan novedoso si yo les digo que los primeros acuerdos digitales o los primeros tratados de libre comercio que tienen disposición sobre e-commerce ya se remontan hace más de 20 años. Aproximadamente desde el año 2000, aunque hay algunos tratados anteriores a esa fecha que tienen ciertos elementos, pero la primer tratado que explícitamente ocupa la expresión comercio electrónico se encuentra en el Acuerdo de Libre Comercio entre Jordania y Estados Unidos del año 2000. Aunque la declaración sobre comercio electrónico, que forma parte adjunta de ese tratado, se hizo algunos meses antes de la firma mismo del tratado. Ya tenemos después el acuerdo contra Australia y Singapur del 2003, que es el primer tratado con un capítulo dedicado al comercio electrónico, y en la actualidad se pueden encontrar disposiciones específicas sobre comercio electrónico en alrededor 133, pero los números de tratados van creciendo, y hay más de 100 capítulos dedicados al e-commerce o digital trade, como se dice, dependiendo de la evolución de los términos. Ahora, si ustedes hacen un focus y miran los acuerdos de los últimos 10 años, se van a encontrar que en el 40% de esos acuerdos tienen normas sobre comercio electrónico o digital trade. Y si consideramos los acuerdos que han sido notificados a la OMC, es decir, que formalmente los Estados partes han comunicado a la OMC que se encuentran en vigor, tenemos ya alrededor del 90% de los acuerdos. Así que prácticamente 2/3 hoy en día de los miembros de la OMC son parte de un tratado con disposiciones sobre comercio electrónico. Ustedes ya lo habrán visto en las sesiones anteriores. El caso de los países de la Alianza del Pacífico, fundamentalmente, han sido uno de los vectores más importantes de la difusión de estas normas en materia de comercio electrónico o comercio digital. Ok, vamos a entrar entonces. Si ustedes ven la evolución, esto llega solamente hasta el 21, porque el 22 todavía no lo hemos terminado, pero las disposiciones sobre comercio digital que se encuentran en los acuerdos comerciales preferentes han ido aumentando con el tiempo. Esas son las barras rojas y las barras negras. Ahora, el número de acuerdos comerciales ha ido descendiendo en los últimos años, porque ya durante los 90 existieron muchos de estos acuerdos. Sin embargo, hoy en día la gran mayoría de los acuerdos que se firman tienen disposiciones sobre comercio digital o comercio electrónico. Como les mencionaba antes, los países más relevantes en esto son los países de la región de Asia-Pacífico, fundamentalmente. Singapur es el país con más acuerdos de este tipo, lo sigue Australia, lo sigue Chile,
Estados Unidos, Corea, Canadá, Colombia, Japón y Nueva Zelanda. Y después de las organizaciones regionales de integración económica, la Unión Europea está a la cabeza con diferencia de con 24 acuerdos, seguido por EFTA, por la Asociación Europea de Libre Comercio, y ASEAN. Ahora, los números en sí no necesariamente informan el nivel de profundidad de estos compromisos. El hecho de tener muchos acuerdos puede significar que son todos acuerdos con normas de cooperación solamente. Vamos a entrar en detalle más adelante y ver que en el fondo los acuerdos que tienen normas de primera, segunda o tercera generación pertenecen a un grupo de países que están básicamente buscando crear normas en esta materia y que son del mismo sector en general de la región Asia-Pacífico fundamentalmente. Ahora, si ustedes miran el tipo de estos acuerdos, la gran mayoría de estos acuerdos son realmente acuerdos bilaterales. El 85% tienen solo dos partes y ya el restante tienen dos o más partes. Y a nivel intrarregional, los acuerdos realizados a nivel americano, como les mencioné, la Alianza del Pacífico es súper importante en este contexto, es la zona con más importancia. Después sigue Asia y después Europa. Y África ha estado largamente ignorada en este punto. Entonces, tenemos que la Organización Mundial de Comercio, que es nuestro foco multilateral de la regulación del comercio internacional, no ha podido obtener un grupo de reglas que se apliquen al comercio electrónico, comercio digital, aparte del tema de la moratoria que mencionamos tantas veces antes. En su reemplazo existen una cantidad importante de tratados. Dijimos que había más de 100 tratados que incluyen un capítulo de inversión, un capítulo de comercio digital o comercio electrónico, y que existen aún más que incluyen disposiciones en esta materia. Estos tratados han sido fundamentalmente de manera bilateral y tratados que se han enfocado en una zona geográfica bastante definida que es fundamentalmente el Asia-Pacífico, aunque existen en todos los continentes, con la excepción principal de África. Además de eso, las disposiciones en materia de comercio digital han ido aumentando no solo en cantidad, sino también en densidad. Si ustedes analizan la cantidad de palabras promedio que existen en estos acuerdos, ustedes pueden ver en el gráfico a la derecha de su pantalla, el número de palabras, esto han ido aumentando de un promedio inicial de menos de 500 palabras por tratado, a más de 3.000 palabras por tratado hoy en día. Entonces, hoy en día estos acuerdos no solamente incluyen más compromisos, sino que son compromisos además bastante más detallados que hace 20 años atrás o hace 10 años atrás. Bien, esto es la primera parte de esta presentación. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Porque vamos a entrar al tema ya de las 3 generaciones de tratados que tienen distintos contenidos. Algunos de ellos ustedes lo han visto, otros no. ¿Hasta ahora está todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? Pareciera que no, Rodrigo. Pareciera que no. Bueno, si no hay pregunta, yo asumo que está claro, pero una pregunta aclararía aún más las cosas. No pierdan la oportunidad de hacer preguntas. Probablemente esta parte es muy general, pero en la siguiente sección van a ver cosas que a lo mejor ustedes ya estudiaron, pero a lo mejor cosas que no estudiaron, así que aprovechen la oportunidad de hacer preguntas si les quedan dudas. Bien, vamos entonces a la primera generación de estos acuerdos que mencionábamos sobre acuerdos comerciales preferentes. Estos acuerdos fundamentalmente son los acuerdos que se firman
no hay un quiebre cronológico acá. O sea, principalmente se firman durante la primera década, pero no desde el 2000 en adelante, me refiero. Sin embargo, existen acuerdos que se han firmado recientemente que todavía incluyen algunos de estos elementos. Y como mencionaba anteriormente, estos acuerdos son básicamente los que reflejan el e-commerce, ¿no? El comercio electrónico, que fue el primer tipo de comercio que surgió con la aparición de Internet. ¿Ah? Como mencionamos, la diferencia es que lo que se hace es comprar un producto físico utilizando un medio digital. Y para proteger ese tipo, o para regular ese tipo de actividad comercial, los tratados de libre comercio incluyen normas que son especialmente relevantes a este respecto. Por ejemplo, la prohibición de los derechos de imponer derechos de aduana, como habíamos mencionado anteriormente. Disposiciones sobre autenticación electrónica. Disposiciones sobre el comercio sin papel para facilitar el flujo de las mercaderías. El tema de los mensajes electrónicos comerciales no solicitados, las regulaciones sobre el spam, esos correos que recibimos permanentemente señalando que ganamos un premio o que nos quieren contactar por una herencia en algún lugar en un país desconocido. Y son normas en el fondo que también dicen relación a lo largo, en términos generales, sobre la protección del consumidor. Sin embargo, hay un tema que es extrañamente no se trata en estos acuerdos, y o se trata muy poco, que son las normas sobre no discriminación, que si bien existen, trato nacional, cláusula de nación más favorecida, son bastante excepcionales. La mayoría de los acuerdos sobre comercio, que tienen normas sobre comercio electrónico, no incluyen normas sobre no discriminación y sobre los costes postales de entrega. Es bien extraño que el foco principal de la regulación en esta época, en esta primera generación de acuerdos, sea la compra de objetos físicos por Internet, pero el transporte de esos objetos físicos y los costos de entrega de esos objetos físicos no están regulados en los acuerdos, ¿no? Estos quedan a cargo del sistema de la Unión Postal Universal que funciona acá en Berna, y que quedan completamente separados de este acuerdo. No sé si ustedes saben cómo funcionan los acuerdos de la Unión Postal Universal, ¿no? ¿Vieron ese tema ¿No? No los hemos visto. Ya, pero básicamente esto generó un grave problema hace un par de años entre Estados Unidos y China, ¿no? Donde Estados Unidos amenazó de salirse de la Unión Postal Universal. ¿Y por qué? Porque en términos muy sencillos, cuando un paquete se envía por vía del correo a otro país y se entrega en otro país, eso genera el pago de ciertos derechos que se dan entre los distintos miembros de esta organización, que es la organización internacional, una de las más antiguas del mundo, todo esto. Y el valor de esos derechos que se pagan por la entrega de esta encomienda depende, no es el mismo valor para cada país, depende en parte importante del tipo de país de que se trate. Entonces, el argumento de Estados Unidos para forzar un cambio en esta materia respecto de China fue que China habría estado abusando deslealmente de su condición de país no desarrollado, ¿no? Para pagar en el fondo estos derechos más bajos que los que paga Estados Unidos u otros países, y eso permite que, por ejemplo, sea más barato en ese punto enviar un paquete desde China por estas empresas como Wish y otras así, y no que de enviarla desde Estados Unidos o desde Europa. Finalmente se llegó a un acuerdo, Estados Unidos no se salió de la Unión Postal Universal y se generó un acuerdo para, específicamente respecto de China, cambiar ese sistema de costos o poner a China en otra categoría.
Este es un tema muy importante, sin embargo, ese tema no se encuentra para nada regulado en los acuerdos comerciales preferentes que tocan estos temas, ¿no? Así que es un poco extraño que el foco sea, como les digo, el e-commerce, pero que ese punto no se toque porque está ya regulado por otros tratados que tienen una lógica distinta, pero perfectamente podría haberse tratado este tema. Bueno, esa es la primera generación, ¿ah? No voy a entrar en el detalle de estos puntos porque yo asumo que ustedes los conocen. Si alguno de ustedes no los conocen ahora, es el momento de levantar la mano y decirme que no los conocen y podemos conversar. Me asumo entonces que todos los temas de derechos de aduana, autenticación electrónica, comercio sin papel, spam y protección al consumidor, para ustedes están claros. La única cosa que puedo quizás decir de manera adicional es que si bien la mayoría de los tratados que regulan estos temas consideran estas normas, no todas tienen el mismo nivel de obligatoriedad. Las normas sobre derechos de aduana, las disposiciones sobre autenticación electrónica, en general son normas de carácter más vinculante. En cambio, las normas de protección al consumidor o de comercio sin papel, por ejemplo, son normas que son más bien de mejor esfuerzo, no son de vinculación directa o obligación directa. Y esta diferencia entre normas que tienen más obligatoriedad y otras que tienen menos obligatoriedad también nos va a seguir en las otras generaciones de tratados hasta llegar a los acuerdos digitales. Pasemos entonces a la segunda generación, y esto parece que fuera hace mucho tiempo, la verdad, pero no es hace tanto tiempo. Son las generaciones de, la segunda generación de acuerdos comerciales preferentes, son los que se enfocan en el flujo de datos. Y aquí tenemos la evolución del comercio hacia una nueva forma de la economía, que es lo que estamos viendo en los últimos 10, 12 años, donde básicamente Internet no se utiliza solamente para comprar productos que se encuentran físicamente disponibles en el mercado real, sino también para comprar productos o servicios que son exclusivamente digitales, como hablamos, el streaming, la provisión de servicios a nivel digital, la venta de bienes que son puramente digitales. Y estos productos y servicios necesitan para poder existir, en términos generales, del flujo transfronterizo de datos. Para que se puedan generar estos productos y estos servicios digitales se requiere una importante transferencia de datos de un lugar a otro lugar. Y aquí existe entonces el énfasis en esta segunda generación de acuerdos es en promover el flujo transfronterizo de datos, en proteger en algunos casos, porque eso depende mucho del país que estemos hablando, la protección de datos personales. Ahí el énfasis depende mucho del nivel de protección de datos personales que existan, que es muy distinto en Estados Unidos a en Europa, por ejemplo, y en general la prohibición o limitación de los requisitos de localización de datos, ¿no? Esta política de algunos países de exigir que los servidores, por ejemplo, de una determinada empresa proveedora de estos servicios o productos digitales se encuentre físicamente en un país y no en otro país. Como se señala en la presentación, el primer acuerdo que contiene estas normas es el Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y Estados Unidos del 2007. Sin embargo, esto es un poco mentiroso desde el punto de vista del detalle, porque es cierto, la primera norma general sobre transferencia de datos y localización de datos se encuentra en ese tratado. Pero sin embargo, si uno sale del capítulo de comercio electrónico y mira otras normas de estos tratados, va a encontrar que la cierta forma primigenia de regulación de los flujos de datos ya se encontraba desde el año 2000, o sea, desde la primera generación incluso, en los acuerdos de libre comercio, sobre todo aquellos que contenían capítulos o que contienen capítulos
donde el procesamiento de datos es muy importante, como es el caso de los servicios bancarios y servicios financieros y los servicios de telecomunicaciones. En resumen, en los tratados de libre comercio que tienen disposiciones sobre servicios bancarios y financieros y servicios de telecomunicaciones, es muy frecuente que se incluyan en ellos normas sobre el flujo transfronterizo de datos, mucho antes de que eso ocurra de manera separada y de manera general en los tratados de libre comercio que se firman después del TLC entre Corea y Estados Unidos en 2007. En algunos casos, vamos a ver esto cuando hablemos del DEPA, la regulación en materia financiera ha ido avanzando aún más. Ahí se habla, sobre todo en el caso, por ejemplo, de la regulación del fintech, de los servicios financieros digitales, y promoviendo el uso de medios de tecnología de la información para mejorar el cumplimiento de los procesos regulatorios, como la regulación tecnológica o RegTech, como se conoce. Y en el caso de los servicios de telecomunicaciones, básicamente es implícito, y está en casi todas las definiciones de servicios de telecomunicaciones, la transmisión en tiempo real de información suministrada entre un cliente o entre dos o más clientes, y eso implica la transferencia de datos. Hay datos que son personales, hay datos que no son personales. A veces no es posible hacer una distinción muy clara entre estos dos tipos de datos. Así que, en general, estos acuerdos lo que hacen es garantizar la transferencia de estos datos en la medida que sean necesarios para la provisión del producto o del servicio digital de que se trata. Como mencionaba anteriormente, y no lo vamos a tratar acá porque yo asumo que esto ustedes ya lo han discutido antes, el tema de protección de datos personales es un tema muy controversial, y donde tenemos posturas claramente distintas en la Unión Europea y en Estados Unidos, por ejemplo, acerca del nivel de protección, existiendo mayor énfasis en la Unión Europea sobre la protección de datos, y en Estados Unidos una mayor énfasis en el libre flujo de los datos, ¿no?, más que en la protección de los datos personales. Aunque no es que sean objetivos contradictorios, es más bien el énfasis que se le da en un sector o en otro. Solo para darle alguna imagen de cómo estamos hoy en día, si analizamos las disposiciones sobre el flujo de datos en los acuerdos comerciales preferentes, nos encontramos que estos tienen distintas, digamos, y al igual que en los acuerdos de primera generación, hay ciertas normas que son más vinculantes que otras. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, como se pueden ver en pantalla, hay normas generales, hay normas sobre servicios financieros, hay normas sobre telecomunicación, sobre localización de datos y sobre privacidad o protección de datos personales. Las columnas de color rojo o de color, claro, las columnas de color rojo son las que establecen normas que son vinculantes inmediatamente. En cambio, las columnas de color azul y las columnas de color celeste son compromisos más blandos, en la medida de lo posible, o las partes fomentarán, las partes reconocen la importancia, es un lenguaje bastante más flexible. Si ustedes comparan las normas sobre localización de datos y las normas sobre flujo de datos, que están en las tres primeras columnas, con las normas sobre privacidad, se van a dar cuenta que existe una diferencia importante. En resumen, la gran mayoría de las normas sobre flujo de datos y localización de datos son normas de tipo vinculante. En cambio, en el caso de la norma sobre protección de datos personales, existe una bolsa mixta. Hay normas que son vinculantes, pero la gran mayoría no lo son. La gran mayoría no lo son. Entonces existe como algunos lo pueden ver como un desbalance entre dos tipos de obligaciones.
Bien, eso es todo lo que voy a decir sobre la segunda generación de tratados, porque ahora vamos a entrar a la materia principal de esta sesión, que son los acuerdos puramente digitales. ¿Existe alguna consulta sobre la segunda generación de acuerdos? ¿No? Bueno, entonces vamos a avanzar. Y después de esto vamos a tomar una pequeña pausa para que no se aburran de mi voz y a mí me alcance la posibilidad de seguir hablando un poco tiempo más. Bien, si no hay consulta, y espero que les haya quedado claro, pasemos a la siguiente parte, a la tercera generación de acuerdos. Aquí vamos a hablar solamente de la exposición general, digamos, y después de la pausa vamos a ir al detalle de las normas que se encuentran en estos acuerdos. Esta tercera generación de acuerdos es bastante reciente. O sea, estamos hablando de que los acuerdos que califican dentro de esta definición de acuerdos digitales son acuerdos que se firmaron en el 2019, el primero, entre Japón y Estados Unidos, y después el 2020 entre Australia y Singapur, ¿no? Que son los primeros que ocuparon el término acuerdos de economía digital, ¿no? Digital Economy Agreements. Sin embargo, el darle ese título o esa calificación al acuerdo de Japón y Estados Unidos y al acuerdo de Australia y Singapur es un poco mentiroso, porque el acuerdo de Japón y Estados Unidos, si bien aparece como un acuerdo separado, se firmó en paralelo con un tratado de libre comercio entre ambos países en esa misma fecha. O sea, es un acuerdo complementario al tratado de libre comercio. El acuerdo entre Australia y Singapur, si bien se llama también un acuerdo económico de economía digital separado, si ustedes leen el texto, la verdad es una modificación del Tratado de Libre Comercio que ya existía entre Australia y Singapur y que ya había sido modificado 2 veces, y donde se sustituye, de hecho, el antiguo capítulo sobre comercio electrónico por un acuerdo sobre economía digital. Aquí está perfectamente el cambio de los términos, ¿eh? El acuerdo inicial era de primera generación, hablaba de e-commerce, y el acuerdo actual habla de digital economy. El primer acuerdo de economía digital autónomo, sin conexión directa con un tratado de libre comercio tradicional, es el DEPA, el Acuerdo de Asociación de Economía Digital, que se ha firmado digitalmente en medio de la pandemia el 12 de junio del 2020 entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Esos son los únicos 3 miembros del DEPA hasta hoy, pero Canadá, Corea y recientemente China han manifestado interés en sumarse al DEPA. Después del DEPA tenemos un acuerdo firmado entre Singapur y el Reino Unido, que también se llama Acuerdo de Economía Digital, pero nuevamente hay que mirarlo con más detalle, porque también forma parte integrante del Acuerdo de Libre Comercio que firmaron ambos países el año 2020. Así que existe una relación también directa con el Tratado de Libre Comercio. Y ya vienen bastante más acuerdos en camino. ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, está estudiando su propio acuerdo regional de economía digital, o lo llaman el DEFA, ¿no? Digital Economy Framework Agreement. Y recientemente en esta especie de nueva fórmula de cooperación económica un poco flexible que la administración Biden está promoviendo en Asia, se lanzó la Indo-Pacific Framework for Economic Prosperity, o IPEF, donde Estados Unidos incluye un pilar de economía conectada, que se supone que va a tratar temas de comercio digital, flujos transfronterizos y protección de la privacidad, pero todavía no se conocen más detalles sobre el tema, pero probablemente a muy corto plazo tendremos más información. Así que existan esta tercera generación de acuerdos digitales no es una invención. O sea, el título ya se creó hace 2, 3 años, pero realmente el único acuerdo que es químicamente puro desde el punto de vista de
del contenido y la relación con otros tratados de libre comercio es el DEPA. Ahora, el análisis de las disposiciones que vamos a ver después de la pausa, vamos a incluir todos estos acuerdos que están mencionados acá, pero también hay ciertos acuerdos que formalmente son de segunda generación o a veces de primera generación, que contienen ciertas normas que han sido retomadas en estos acuerdos digitales o que han sido transformadas y se les ha dado una nueva óptica. ¿Mm? Así que no se extrañen que a veces voy a hacer referencias a acuerdos que son anteriores al 2019, pero son solamente algunas disposiciones particulares, no el acuerdo completo que sea el reflejo. No. El énfasis de esos acuerdos sigue siendo o la primera generación, e-commerce, la segunda generación, el flujo de datos, y ahora la tercera generación, la economía digital pura, o más bien dicho, mirada de manera separada del resto del comercio de bienes y comercio de servicios, que han sido el énfasis de las otras dos generaciones. Así que con esto les pido, porque ya tenemos 50 minutos de clase, nos tomamos 10 minutos de pausa y volvemos a... Ya, ahí sí se puede ver, ¿verdad? Sí, vos te está viendo. Sí. Bueno, entonces volvamos a donde estábamos. Estábamos en la tercera generación sobre los acuerdos digitales. Como mencioné, estos acuerdos surgen en los últimos 2-3 años realmente y tocan ciertos temas que se tocan en la primera y en la segunda generación de acuerdos, pero también hay algunos temas que son completamente novedosos y son los que vamos a enfocarnos ahora para a continuación tratar específicamente con más detalle el DEPA, que como ya les mencioné antes de la pausa, es a la fecha el único acuerdo que es puramente digital, en el sentido que no está relacionado directamente con ningún tratado de libre comercio tradicional que regula la transacción de bienes y servicios. Entonces, en estos acuerdos de economía digital, que son la tercera generación de acuerdos que tratan estos temas, existen ciertos temas que van más allá del comercio electrónico y la regulación de flujos de datos que hemos conversado anteriormente y se enfocan en otros temas como la identidad digital, sobre políticas de competencia, datos de gobierno abierto, inclusión y brecha digital e inteligencia artificial. Estos son los elementos comunes a todos estos tratados que yo mencioné. El DEPA incluso va más allá en otros temas y por eso que amerita un análisis separado. Aunque las disposiciones sobre estos temas en otros acuerdos que no son el DEPA no son tan numerosas y en general no son vinculantes o no tienen el mismo nivel de obligatoriedad que algunas disposiciones de la primera generación y segunda generación de acuerdos, claramente muestran la ruta donde se podrían dirigir las futuras negociaciones de acuerdo en esta materia. Y esto porque estos temas que se tratan en los acuerdos de economía digital obedecen a una realidad económica que forma parte de nuestra vida cotidiana. Hoy en día la evolución del comercio incorpora la economía digital. O sea, hoy en día la economía digital es la economía, es parte de la economía normal, como la incorporación de servicios era parte del comercio de bienes. Hoy en día la incorporación de elementos de digitación de la economía digital, digamos, en la economía normal es parte de la economía. Bueno, vamos al primer tema que tratan estos acuerdos que mencioné anteriormente, y el tema de la identidad digital. La identidad digital, no existe una definición en todos estos acuerdos que mencionamos específica sobre identidad digital que sea común a todos ellos, pero en general algunos autores lo definen como el conjunto de atributos capturados y almacenados digitalmente, como por ejemplo el nombre, la fecha de nacimiento o el sexo de una persona, junto con sus credenciales que están vinculadas a un identificador y que ayudan a identificar a una persona y facilitar las transacciones en el mundo digital.
como ustedes sabrán, por el solo hecho de ocupar Internet hoy en día, la identidad digital puede ser muy importante, por ejemplo, en los medios de comunicación social o en la diferentes actividades comerciales que ustedes realizan cuando compran un producto o compran un servicio por Internet. Ya existen de más en más perfiles de ustedes que quedan guardados en línea y que obedecen a este concepto de identidad digital que yo le acabo de mencionar. La forma como la identidad digital es regulada en muchos países es distinta. En la mayoría de los países no existe una regulación detallada sobre la identidad digital. En algunos países esta regulación ha pasado, digamos, ha quedado netamente en manos privadas, que son los que están administrando los servicios que nosotros estamos utilizando y están estableciendo estándares de identidad o identificación digital. Ciertos países han tomado la iniciativa de establecer una identidad digital regulada desde el punto de vista del Estado. Entonces, el Estado es el que promueve una identidad digital específica que se puede utilizar para hacer, por ejemplo, una serie de operaciones administrativas con el Estado, la renovación de documentos de identificación, el pago de impuestos, etc. Como los países que forman parte de estos acuerdos no tienen necesariamente la misma política en esta materia, las normas sobre identidad digital no van a establecer estándares sobre cuál es la mejor alternativa, si esto lo hacen los particulares o el Estado o una iniciativa mixta. Lo que buscan es promover la compatibilidad entre los respectivos formas de identidad digital con la finalidad de aumentar la conectividad a nivel regional y a nivel mundial. Pero reconocen abiertamente que los países pueden adoptar diferentes enfoques jurídicos y técnicos en materia de identidad digital. Y ahí los acuerdos que yo mencioné, el que tiene la regulación más detallada de la materia es el DEPA, tiene un capítulo completo sobre identidad digital, pero el contenido en ese punto no es tan diferente de los otros acuerdos. Las actividades que finalmente se contemplan en materia de identidad digital son actividades que se pueden resumir en los puntos que se indican en la presentación, ¿no? Y fomentar marcos de regulatorios apropiados que permitan la interoperabilidad entre las normas de identidad digital de cada país, apoyar la creación de marcos internacionales o el reconocimiento mutuo de identidades digitales que se crean, de regulación de identidades digitales que se crean a raíz de esos marcos. Entonces, como estaba señalando en la parte final, las normas sobre identidad digital que se encuentran en estos nuevos acuerdos sobre economía digital no van a regular la sustancia de la identidad digital. Eso queda todavía en manos de los enfoques jurídicos y técnicos de cada parte. Las normas básicamente lo que buscan es promover la compatibilidad, aumentar la conectividad y el reconocimiento mutuo de estas identidades digitales que cada país está desarrollando. Pero no establece normas directas acerca de cómo debe implementarse la identidad digital, qué medidas de seguridad se deben adoptar, si esta identidad digital se debe hacer por el Estado o por los particulares o de manera mixta, cuáles son las restricciones de la identidad digital. Y son temas que son bastante importantes, digamos, sobre confiamos en las empresas privadas el almacenamiento de nuestros datos que van a determinar la identidad digital o confiamos en el Estado, cuáles son los riesgos de lo uno y lo otro, cuáles son los límites que pueden tener los privados y el Estado en esta materia. ¿Son los mismos límites? ¿Son límites distintos? Esas son preguntas que todavía quedan en el aire. Claramente, la regulación internacional de esta materia va a tener que ya avanzar con más detalles sobre estos puntos, porque la cantidad de información que se almacena tanto en el Estado como en los particulares acerca de sus datos personales para acreditar su identidad es altísima. Yo les puedo contar, no sé si me escuchan bien, Manuel, ¿verdad? Sí. A mí me pasó hace unos años. Ahora no se corta, perfecto. A mí me pasó hace muy poco tiempo que tuve que reiniciar mi clave personal para el pago de impuestos en mi país. Y no me acordaba de la clave que había utilizado, la tenía siempre grabada a tal altura. Y me generó todo un proceso para
hacer una nueva clave. Y en el proceso de creación de la nueva clave, el sistema me hizo preguntas sobre mi familia y algunas de esas yo no las conocía no las conocía yo, yo no las había ingresado al sistema. Me preguntaba cuál era el apellido materno de una abuela, por ejemplo. Y esa información la tenía el gobierno, pero yo no me acordaba de esa información, haberla agregado en ningún minuto cuando creé mi perfil, mi identidad digital en ese servicio. Entonces, hasta dónde uno puede, hasta dónde la protección de esos datos que uno entrega a los particulares o al gobierno está protegida. Aquí claramente hubo dos bases de datos que se cruzaron y que le permitió al servicio de impuestos tener una información que yo no le había proporcionado. Así que no es algo que esté exagerando desde el punto de vista teórico, es algo que muy probablemente sea un tema, pero al menos los nuevos acuerdos de economía digital abren la puerta a la regulación del tema, pero como repito, el objetivo no es la sustancia de la identidad digital, es la compatibilidad de las distintas identidades digitales. Así que esa es la primera innovación de estos acuerdos. La segunda importante innovación de estos acuerdos se encuentran en materia de competencia y la economía digital. Uno a veces no se da cuenta, digamos, pero en materia de economía digital, al comienzo hay periodos donde por la novedad y por las distintas tecnologías se generan distintas empresas, digamos, mucha competencia sobre la creación de nuevos productos y nuevos servicios. Pero a medida que esas tecnologías se van haciendo más comunes, se produce el efecto que ustedes conocen, por ejemplo, en materia de redes sociales, donde Facebook, que ahora se llama Meta, compró Instagram, compró WhatsApp y tienen otras empresas que compraron otras aplicaciones que se fueron haciendo muy usadas. Entonces finalmente se empieza a concentrar el poder, el mercado en esta economía digital en un grupo importante de actores, pero muy limitado. Entonces, estos acuerdos de manera bastante tímida, lo que abren la puerta a disposiciones sobre los retos que plantea la economía digital en materia de competencia. Y aquí se incluyen, por ejemplo, normas específicas sobre intercambio de información y de experiencia, la puesta en común de mejores prácticas, ¿no? Y la prestación de asesoría o incluso de formación. Hay específicamente uno de los tratados que habla del intercambio de funcionarios, ¿no? para dar las capacidades necesarias para fortalecer el desarrollo de la política de competencia. Pero como ustedes se darán cuenta, son actividades que son importantes, pero nuevamente no van al fondo sobre la regulación de la competencia en materia de la economía digital. Es intercambio de información, poner en puesta prácticas que existen a nivel internacional, pero no entramos al problema de fondo que es cómo garantizamos la competencia en la economía digital. Eso es un debate que hoy en día se está haciendo a nivel local, dentro de Europa, por ejemplo, contra fundamentalmente empresas americanas, donde se considera que tienen una participación demasiado importante en el mercado para dejarlas solas. Ese es en un punto. Ahora, sobre hay un tema que está muy relacionado con el tema de la competencia y es lo que se conoce como el principio de neutralidad de la red. Uno de los problemas de la falta de competencia es que los proveedores de estos servicios tienen, digamos, una tentación bastante grande para no verse expuestos a problemas de tipo judicial o para efectos digamos, de promover o evitar la promoción de ciertas políticas, de regular la red más allá de lo que el consumidor de la red desee. Y se establecen filtros o una disminución de la velocidad de conexión. Existen muy pocos países donde se ha adoptado el principio de neutralidad de la red, pero la mayoría de estos países se encuentran, de hecho, en América Latina.
Y de hecho, solo 3 tratados a la fecha consideran el principio de neutralidad de la red específicamente en estos acuerdos de, de libre comercio con normas sobre comercio digital. Y son el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, del que forman parte Chile, Colombia, México y Perú, el Acuerdo Argentina-Chile y el Acuerdo Brasil-Chile. Todos contienen, con alguna diferencia, normas sobre la neutralidad de la red. Lamentablemente, en la mayoría de los acuerdos de economía digital de última generación, se toca el tema de la competencia, pero no se toca en relación a la neutralidad de la red. De hecho, en el DEPA, lo vamos a ver más adelante, es un tema que se deja de una manera bastante mixta, muy parecido como está en el Acuerdo Transpacífico, digamos, en el CPTPP, en el sentido de darle prioridad a la elección del consumidor, pero se permite cierto nivel de control de la red. O sea, no es puramente un principio de neutralidad de la red. Así que ese es el segundo elemento de importancia en estos acuerdos de economía digital. Primero, el elemento novedoso es el elemento que vinculamos sobre identidad digital, y ahora el segundo, competencia de economía digital. ¿Hasta ahora está claro? ¿Alguna consulta? Sí, está bien. Perfecto. Seguimos entonces. El tercer punto que estos acuerdos tratan, y que es novedoso, es los temas de inclusión y brecha digital. Esto es algo que en la realidad de nuestros países nosotros nos damos cuenta que no todas las personas tienen el mismo acceso al uso de Internet y, bueno, y de la economía digital en términos generales. Hay personas que, por tener un bajo nivel socioeconómico y problemas de ingresos que no les permiten tener una conexión de Internet de buena calidad, o no pueden tener teléfonos celulares de generación que les permita navegar como lo hacen la mayoría de las personas hoy en día. También existen personas en sectores rurales donde no existe conexión, o la conexión es muy baja. Históricamente, pueblos indígenas, mujeres y también personas de mayor edad han estado excluidos de esta economía digital. Entonces, la idea es de una otra puerta que abren estos acuerdos de economía digital, son normas para superar los problemas de inclusión y los problemas de brecha digital. La inclusión, como mencioné, fundamentalmente dice relación con el incorporar a la economía digital a estos grupos que han sido excluidos por distintas razones. Y para eso, nuevamente, las herramientas varían un poco dependiendo de los acuerdos, pero en general se habla de compartir experiencias, mejorar prácticas, algunas veces incluyendo el intercambio de expertos entre distintos países, hablar de cómo abordar las distintas barreras que existen para el acceso a las oportunidades del comercio digital. En algunos países, de hecho, hay estudios, por ejemplo, que el acceso a Internet es más caro en proporción inversa al nivel del desarrollo del país. O sea, los países menos desarrollados son los que tienen el Internet más caro, o el acceso a Internet más caro, que los países más ricos y más desarrollados, donde el Internet, el acceso a Internet y el uso de los bienes de la economía digital es mucho más disponible. Entonces, hay un tema de costos también que hace muy difícil que, sobre todo en países de escaso nivel de desarrollo, se pueda superar esta diferencia. Eso en cuanto a la inclusión digital. La inclusión digital se analiza en la mayoría de los acuerdos de una manera separada de lo que se habla de la brecha digital. De hecho, en el DEPA se consideran dos disposiciones distintas en la materia. La brecha digital
se refiere más bien a la relación, no en los grupos de un mismo país, como es la inclusión digital, sino las diferencias entre distintos países, ¿sí? Y el papel que puede jugar la promoción de esta economía digital en el desarrollo económico, en la reducción de la pobreza y en la creación de capacidades para países que están en vías de desarrollo o que tienen escaso nivel de desarrollo para poder superar esa condición usando las tecnologías que nos da la economía digital. Si ustedes piensan desde el punto de vista de facilitación del comercio, hoy en día, si tiene acceso a Internet, tiene acceso a un smartphone, es mucho más fácil hacer una serie de trámites que antes requerían intermediarios, requerían desplazarse físicamente, por ejemplo, para poder vender productos artesanales o productos de un sector específico, donde hay pequeñas y medianas empresas que pueden aprovecharse de la tecnología para poder acceder a mercados internacionales que antiguamente era imposible para ellos acceder. Hoy en día, con una buena aplicación, con una buena conexión a Internet, pueden tener clientes de todas partes del mundo. Entonces, ¿cómo utilizar estas virtudes de la economía digital para permitir que en países donde existe una brecha digital importante con el mundo desarrollado puedan acceder a participar de mayor manera en la economía digital, especialmente las pequeñas y las medianas empresas? Nuevamente, y esto es la tónica de estos acuerdos de economía digital, se abre una puerta, el tema se pone sobre la mesa, pero no tenemos un compromiso específico a la creación de un fondo o la creación de un sistema que permita que estos países puedan acceder a un soporte, a un apoyo para mejorar el acceso a los medios digitales de su población. Probablemente eso es algo que se pueda generar en el futuro, pero hoy en día la innovación se detiene ahí. Se detiene solamente en compartir experiencia, hacer capacitación, mejorar las habilidades legales y el acceso a las herramientas en línea y compartir métodos e información sobre estas materias entre los distintos países. El cuarto tema que se trata con bastante detalle, yo diría que uno de los temas que se trata con más detalle en estos acuerdos es la inteligencia artificial. Mucho se habla de inteligencia artificial, la verdad que no se ocupa tanto como uno creyera, pero sin embargo claramente es un desarrollo tecnológico que avanza a pasos agigantados y que va a tener mayor importancia en la economía en el futuro de la que ya tiene de hecho hoy. Nuevamente, como no todos los miembros de estos acuerdos tienen necesariamente el mismo nivel de desarrollo de inteligencia artificial o las mismas políticas en materia de inteligencia artificial, lo que hacen estos acuerdos es abrir otra puerta. Y la gran mayoría de estos acuerdos contienen normas generales sobre cooperación o el mantenimiento de un diálogo sobre el tema de la inteligencia artificial. Otros, y dentro de estos se encuentran específicamente el DEPA, contienen normas detalladas sobre las prácticas de la industria relacionadas con la tecnología de inteligencia artificial, promover el uso y sostener el uso responsable de la tecnología de inteligencia artificial y fomentar la colaboración entre investigadores, académicos y la industria en materia de inteligencia artificial. Eso es lo más que se llega en lo que es la regulación de la sustancia de la inteligencia artificial. Otro acuerdo, fundamentalmente los acuerdos que ha firmado el Reino Unido en los últimos años, porque después de Brexit, desde el 2019 a la fecha, el Reino Unido ha sido el país que más ha firmado acuerdos de libre comercio en los últimos 3 años. Ha firmado 30 acuerdos en los últimos 3 años. De esos 30 acuerdos, los últimos 4 acuerdos contienen normas sobre comercio digital, y de esos acuerdos los últimos 2, fundamentalmente con Australia y con Nueva Zelanda, contienen normas sobre acuerdos de economía digital de última generación.
En estos acuerdos se contienen normas sobre la necesidad de promover marcos alineados internacionalmente para el tema de la inteligencia artificial. Entonces, la idea no es solamente compartir entre países las mejores prácticas, promover el conocimiento y la colaboración, como mencioné anteriormente, sino tratar de generar o guiarse por principios y directrices a nivel internacional. Se habla de los principios que se discuten a nivel de la OSD o la Asociación Mundial sobre Inteligencia Artificial. Hasta ahora esto también queda en el mundo de las guías, las recomendaciones y no compromisos concretos de inteligencia artificial. Va a ser muy difícil que eso ocurra en el corto plazo sin que los principales actores en materia de inteligencia artificial no estén discutiendo estos temas, ¿no? Fundamentalmente China y Estados Unidos. Así que cualquier esfuerzo de regular esto con mayor detalle, personalmente creo que no va a avanzar mucho más si los dos actores principales en inteligencia artificial no están sobre la mesa o no están firmando estos acuerdos. Por eso es bastante importante el hecho que China esté planteando incorporarse al DEPA, donde se trata el tema de inteligencia artificial de la manera que estoy exponiendo ahora. Y si bien el acuerdo de Estados Unidos con Japón contiene referencia al tema de inteligencia artificial, no lo hace con el nivel de detalle que se contempla en el DEPA. Y la última innovación que se encuentra en estos acuerdos de economía digital de última generación, y es probablemente la que tiene compromisos más concretos, es sobre datos de gobierno abierto. Algunos de estos acuerdos ya contienen obligaciones específicas sobre cómo nuestros gobiernos, comparten o ponen a disposición de los ciudadanos los datos que el gobierno ha producido o ha recolectado dentro de su trabajo. El primer acuerdo que toca este tema formalmente no es un acuerdo de última generación, sino que es el acuerdo que reemplazó el NAFTA del 2018, el acuerdo que se conoce como el USMCA o TMEC, el tratado entre Estados Unidos, Canadá y México. Y no sé, me parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto. No sé si lo puedes, porque escucho. Víctor, un favor, Víctor Manrique, si podrías apagar por favor, si podrías apagar tu micrófono. Víctor. A lo mejor lo puedes Gracias. silenciar directa. Eso. Perdón, pero estaba escuchando. Bueno, en materia de gobierno abierto, datos de gobierno abierto, el primer acuerdo que regula esto, como mencioné, el acuerdo que reemplazó el NAFTA del 2018, y en él se contienen compromisos que no son solamente de mera colaboración, sino que son compromisos más bien específicos sobre la forma como el gobierno pone en acceso al público la información que el gobierno tiene. Debe estar puesta en un formato abierto y legible por máquina. ¿Qué significa esto? Que debe ser un formato que se pueda leer con un software que no necesita ser comprado o pagado, que sea de formato abierto, que sea legible por máquina, es decir, que se abandona esta idea de que basta con sacar un scan y crear un PDF de un texto. La idea es que el texto ese pueda ser leído directamente por una máquina, lo que facilita la capacidad de procesamiento de la información que se encuentra en el texto. Y si ustedes están utilizando esa información como fuente para alimentar una base de datos o alimentar un proceso, les hace la vida mucho más fácil. A mí me ha tocado tener que hacer el proceso de transformar un PDF en dato, y el proceso no es siempre limpio, se generan archivos que hay que limpiar y se genera una pérdida de tiempo bastante importante. Entonces, el USMCA contiene normas de obligación, que habla de se esforzará por garantizar, pero el lenguaje que ocupa es
bastante más vinculante que reconoce el esfuerzo, reconoce la importancia. Y de hecho, si hay un énfasis importante que se le pone en este acuerdo es el generar oportunidades de negocio, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. El tener acceso a esa información, a esos datos de gobierno en un formato abierto y legible por máquina, se ve como algo que puede permitir mejorar las oportunidades de negocio, particularmente de las pymes. Otro acuerdo, dentro de los que se encuentra, por ejemplo, el DEPA en esta materia, además de lo que estamos conversando sobre la forma o el formato en el cual se deben compartir estos datos, postula también a que esta información se considere con ciertos, ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, que sea anonimizada adecuadamente, es decir, que al compartir los datos del gobierno no esté compartiendo información que sea sensible o datos personales que no sean necesarios de otras personas, que se contengan metadatos descriptivos, ¿no? Por ejemplo, la información que no forma parte del texto en sí, pero que permite identificar el texto, la fecha en que se elaboró, quién lo hizo, la fuente del documento, etcétera, el idioma, etcétera. Y también que se pongan a disposición del público interfaces de programación o aplicaciones que sean fáciles de usar y de libre acceso, que se actualicen periódicamente y que permitan la reutilización de los datos que se obtienen de estos datos de gobierno abierto. Entonces, aquí lo que yo mencionaba anteriormente, esta idea de que el gobierno mantiene una serie de informaciones respecto de los ciudadanos y que esta información no está muy claro cómo se almacena y cómo se utiliza. Los datos de gobierno abierto, esta nueva disciplina que se crea en estos acuerdos de economía digital, implica en cierta forma valorizar esa información, no solo desde el punto de vista del gobierno, sino que también de los ciudadanos, que permitan acceder a esa información para generar oportunidades de negocio y mejorar la productividad utilizando aplicaciones o tecnologías que se alimentan de esa información. La implementación de esto no ha sido de manera automática. Hay ciertos países, como en el caso de Estados Unidos, donde la información ya viene hace bastante tiempo siguiendo este formato, pero muy probablemente esto sea un tema que, como todos los otros que hemos visto en los acuerdos de economía digital, se desarrolle con mucho más profundidad en el futuro, aun cuando ya de hecho, si ustedes comparan de los 5 temas que acabamos de conversar, política, competencia, inclusión y brecha digital y los temas que vimos en las 4 identidad digital, ¿no? Competencia, inclusión, brecha digital, inteligencia artificial, datos de gobierno abierto, el que tiene más desarrollo, más detalle, y no es solamente obligaciones de buenas intenciones o reconociendo la importancia de eso, contiene compromisos que son más fuertes, más vinculantes o más directos al menos que los otros temas que acabamos de mencionar. Esos son los 5 temas que se encuentran en esta tercera generación de acuerdos y que no se encuentran en los acuerdos de primera generación focalizados en el e-commerce o de segunda generación focalizados en el flujo de datos o los productos puramente digitales. Sin embargo, y para terminar, el acuerdo DEPA merece un poco más de explicación porque tiene, aparte de estas innovaciones que estamos discutiendo, tiene algunos elementos distintos, no solamente desde el punto de vista de la innovación, sino que además la manera como junta disposiciones que forman parte de los acuerdos de la primera y la segunda generación, en un formato que busca ser compatible con el sistema multilateral y que sigue una estructura tradicional de los acuerdos de libre comercio. Entonces, el DEPA
Desde ese punto de vista, entonces, es un acuerdo novedoso por distintos motivos. El primer motivo es que hasta hoy en día, como dijimos antes, es el único acuerdo que es puramente digital. Tan digital es que fue firmado digitalmente. El segundo es que es un acuerdo que incorpora todas las innovaciones descritas precedentemente, pero no deja de lado las materias de primera y de segunda generación, las que también son incorporadas, ¿no? Y vamos a ver cómo se organiza eso. Además, este acuerdo tiene la estructura de un acuerdo comercial tradicional. Y ese acuerdo comercial tradicional tiene distintos bloques y sigue algunos principios, ¿no? El primer principio importante que sigue el DEPA y que he mencionado en distintas partes en el texto del acuerdo es una expresa relación con las normas de la OMC. Por ejemplo, en materia de facilitación o de comercio de servicios se menciona expresamente, hace referencia a las normas de la OMC en esa materia. Algo que puede parecer irrelevante, pero la gran mayoría de los acuerdos de primera y de segunda generación que vimos antes no contienen una referencia expresa a la OMC. Y si la contienen, solo la contienen en la materia de la no aplicación de aranceles, que vimos que es la única práctica que la OMC ha seguido constantemente desde el 98 a la fecha. Uno de los módulos de importancia que tiene, aquí no voy a seguir un orden cronológico, sino que voy a agrupar estos módulos del DEPA en distintos temas que son, digamos, coherentes entre sí. El primer grupo de normas del DEPA son normas sobre facilitación del comercio digital, y ahí contiene específicamente un módulo 2 sobre facilitación de los negocios y el comercio, donde incluye normas de primera generación, comercio sin papel, la aplicación del marco de la Comisión de Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional sobre Transacciones Electrónicas, y otras nuevas, como facturación electrónica o e-invoicing, normas sobre envíos expresos y logística, y sobre pago electrónico. Aquí una relación. Si recuerdan lo que les mencioné sobre la Unión Postal Universal, no se toca el tema de la Unión Postal Universal acá, pero sí se toca el envío de encomienda. Y el envío de encomienda a través del expreso, que no sigue el formato del correo tradicional y que, por lo tanto, no están regulados por los acuerdos de la UPU, y tiene una norma específica sobre los envíos expresos y todos los elementos de logística que se coordinan. Si ustedes piensan, eso es bastante importante para la economía, digamos, para el comercio electrónico tradicional, la venta de objetos físicos por Internet. También se dedica bastante detalle a las normas sobre pago electrónico y específicamente sobre los medios no tradicionales de pago electrónico que están surgiendo con mucha fuerza en los últimos años producto de las nuevas tecnologías. No es solamente la transferencia electrónica tradicional de una cuenta bancaria como existían antes. Hoy en día existen transferencias que, por ejemplo, el pago a través de criptomonedas o el pago a través de proveedores que no son proveedores financieros. En muchos, por ejemplo, países de África o en India hoy en día, una de las formas más comunes de pagar es a través de la carga de la carga de un celular. Entonces, en vez de pagar directamente con moneda, se paga a través de un sistema como de crédito de un celular a otro. Existen también transferencias directas de cuentas que no pasan por el banco, sino que pasan por una aplicación solamente. Así que todas esas posibles formas de pago electrónica quedan en cierta forma cubiertas por esta norma, este módulo 2 del DEPA, lo que no se había tratado antes en ninguno de los otros acuerdos que conversamos. Un segundo grupo de normas del DEPA contiene normas de tratamiento. Aquí básicamente tenemos el módulo 3, donde se habla del tratamiento de los productos digitales e incluye también normas de primera generación, el no pago de derechos aduaneros, el trato no discriminatorio, que, como mencioné, si bien existe desde la primera generación,
no era muy frecuente el trato nacional o la cláusula nación más favorecida incluso en esos acuerdos de primera generación. También incluye normas novedosas como protección de la tecnología de la información y criptografía. Por ejemplo, no se puede establecer la obligación de acceder o de usar un algoritmo o información criptográfica para efectos de, por ejemplo, autorizar el acceso a un determinado producto digital o servicio digital. Es una manera de proteger la propiedad intelectual que existe respecto del algoritmo o respecto de los medios criptográficos. El DEPA no es el primer acuerdo que trata esto. La protección de criptografía existe, de hecho, en acuerdos de segunda generación, pero es la primera vez que se habla con ese nivel de detalle de la protección de algoritmos. El tercer grupo de normas que se encuentran en este acuerdo son normas sobre datos. Y las normas sobre datos están en el módulo 4 del acuerdo y donde básicamente se tratan los temas que hablamos que están incluidos en los acuerdos de segunda generación, ¿no? La protección de información personal, la transferencia de datos y la prohibición de establecer normas sobre localización de datos. Para ser bien honesto, las normas en esta materia son muy parecidas a las que contiene el CPTPP en este punto, con algunas pequeñas variaciones, pero no existe una innovación fundamental a lo que existen los acuerdos de segunda generación. En ese sentido, el DEPA toma ese tema casi completamente como los acuerdos más avanzados en esa materia. Un cuarto grupo de normas contiene normas sobre consumidores, fundamentalmente el módulo 5 y el módulo 6 del acuerdo. El módulo 5, yo no entiendo mucho por qué se hicieron capítulos separados en esto, pero podrían haber estado perfectamente en uno, ¿no? El módulo 5 se centra en la generación de un ambiente amplio y de confianza, un entorno confiable de la economía digital, y el módulo 6 sobre la confianza del consumidor y de la empresa. En estos dos módulos se incluyen normas de primera generación, que eran las sobre protección al consumidor que vimos, como ciberseguridad, protección y seguridad en línea, así como principios sobre el acceso y el uso de Internet, ¿no? Como mencioné, no se considera la neutralidad de la red, pero el acceso y uso de Internet a elección del consumidor, sujeto a una administración razonable de la red para evitar el daño a la red. Esto es la misma regla o muy similar a la regla del CPTPP en esta materia. También el DEPA aborda nuevos temas. Algunos de estos temas ya los tratamos anteriormente. Tenemos el módulo 7 sobre identidad digital, el módulo 8 sobre tecnología y tendencias emergentes. Ahí se habla de cooperación en materia de la fintech, inteligencia artificial, política de competencia y contratación pública. Aunque es importante decir que la promoción o el uso de la tecnología digital para los procesos de contratación pública se encuentra ya mencionada en acuerdos de primera y segunda generación, ¿no? En el caso de primera generación son más bien cooperación o facilitar la opción de acceder a medios digitales o electrónicos de contratación pública. Ya en la segunda generación se contienen normas más específicas acerca de contratación pública por medios electrónicos, como por ejemplo la licitación de contratación pública de manera electrónica. Así que en ese sentido, en ese punto específico, si bien es un tema que no se trata en todos los acuerdos de libre comercio que tienen normas de comercio electrónico, es la única que no es completamente novedosa. Y el último es el tema de inclusión digital que vimos hace poco. El acuerdo también tiene un grupo de normas sobre cooperación, fundamentalmente el módulo 9 sobre innovación y economía digital, donde aquí se habla, y yo creo que una de las partes más importantes, más interesantes del acuerdo, se habla sobre el dominio público que implica bastantes cosas que se utilizan en la economía digital
la innovación de datos, incluyendo, por ejemplo, la regulación tecnológica y datos de gobierno abierto, que es lo que vimos anteriormente, es lo que está más desarrollado sin duda de todas las normas de innovación que contienen estos acuerdos. El módulo 10 contiene normas sobre pymes, básicamente también con bastante detalle, tratando de ver cómo estas empresas pueden acceder a los beneficios de la economía digital. Y el módulo 13 habla sobre transparencia, específicamente la regulación en materia de economía digital. En este punto, si bien es un tema también novedoso, que se trate un módulo específicamente sobre transparencia, si ustedes lo leen con detalle, la verdad es que se parece mucho a los capítulos de cooperación regulatoria que ya tienen muchos acuerdos, que tiene distintos nombres, se habla coherencia regulatoria, convergencia regulatoria, buenas prácticas regulatorias, que ya existen en varios acuerdos de libre comercio, suscritos en los últimos 10 años, ¿no? O sea, desde la primera negociación del TPP en adelante. Así que ese punto tampoco es tan novedoso, es novedosa la inclusión dentro de un acuerdo que es puramente digital. Y el último grupo de normas que tiene este acuerdo son normas de administración. Por ejemplo, un módulo primero donde hay definiciones que son aplicables a todo el acuerdo, un módulo 12 donde se crea un comité conjunto y puntos de contacto, y que es bastante frecuente en los acuerdos de libre comercio, y un módulo 14 que también incluye un grupo de normas muy común en los acuerdos de libre comercio, que es sobre solución de controversia, que sigue el parámetro normal, buenos oficios, mediación y la posibilidad de llegar a arbitraje si fuese necesario. Ahora se excluye del arbitraje las normas sobre trato no discriminatorio de productos digitales, o sea, trato nacional, la zona nación más favorecida, productos de la tecnología de la información y comunicación que usan criptografía, la transferencia transfronteriza de datos o información, y las normas sobre la ubicación de instalaciones informáticas. Esas 4 grupos de normas quedan excluidas de este grupo de normas sobre solución de controversia. Entonces, en suma, pese a la innovación, muchas disposiciones del DEPA no son completamente vinculantes, ¿no? Utilizan un lenguaje blando, las partes reconocen la importancia, etc. O son obligaciones de cooperación, incluyen el intercambio de información o el intercambio de prácticas, o la aceptación de principios, ¿no? Por ejemplo, en materia de pago electrónico, hay una serie de principios que están establecidos para el reconocimiento de los pagos electrónicos, o en el caso de la protección de la información personal, lo mismo, que son muy parecidos en este sentido a los principios que se reconocen en otros tratados sobre la protección de datos personales. Entonces, el DEPA es un avance, toca nuevos temas, es más avanzado que los otros acuerdos de economía digital que discutimos anteriormente, pero aún así, en la mayoría de los temas que son innovadores, existen más bien obligaciones blandas y no obligaciones de cooperación o de principio, y no obligaciones vinculantes, como por ejemplo existen en materia de flujo de datos o prohibición de la localización de instalaciones informáticas en los acuerdos de segunda generación. Entonces, para terminar, el que hablemos de la regulación del comercio digital ahora en acuerdos de última generación puede llevarnos a creer que esto es un tema necesariamente nuevo y que solamente se trata en estos acuerdos digitales como el DEPA. Y la verdad es que este es un tema que lleva más de 20 años de discusión, ¿no? Si ustedes piensan desde la formación del grupo de trabajo en la OMC el año 1998, ¿ya? Sin embargo, la regulación multilateral que existe y que se creó antes que se ocupara Internet de manera comercial, se han manifestado insuficientes para responder a los retos que plantea el comercio electrónico. Y eso ha llevado a que en las últimas 2 décadas ha existido una evolución fuera de la OMC en acuerdos, fundamentalmente acuerdos comerciales preferentes, acuerdos de libre comercio, donde han existido 3 generaciones.
¿no? La primera centrada principalmente en las normas de comercio electrónico y o sea, la venta de productos físicos por Internet, y la segunda generación se centró sobre normas sobre flujos de datos, o fundamentalmente la, el- no solamente la venta de productos físicos, sino la venta de productos y servicios que son puramente digitales. Eso implica un mayor flujo de datos entre países, y si bien se ha avanzado en cierta obligatoriedad que contienen normas, como mencioné antes, sobre flujo de datos o protección o limitación de la ubicación de la información, existe una discordancia fundamental acerca de la protección de los datos principales, y aquí tenemos dos modelos que están en pugna en este momento, el de la Unión Europea y el de Estados Unidos, y que todavía no existe un acuerdo sobre eso. En ese contexto surge una tercera generación de acuerdos, donde son acuerdos que llamamos puros de economía digital, donde se incluyen una serie de cláusulas novedosas, como vimos en anterioridad, que hablan sobre la inclusión y la brecha digital, la competencia, inteligencia artificial, etc. Estos acuerdos, si bien abren nuevas puertas, todavía no fijan obligaciones 100% vinculantes, quizás con la sola excepción en algunos temas sobre el uso de los datos de gobierno abierto. Sin embargo, pueden servir para informar la ruta de los próximos acuerdos que sin duda van a existir, porque estos temas ya forman parte de nuestra vida diaria hoy en día, y también informar el resultado de las negociaciones finales, como ya estaba mencionando, que se llevan hace ya algunos años en la OMC, sobre esta iniciativa conjunta de comercio electrónico, donde probablemente algunos de estos elementos, ya sea de la primera, de la segunda o la tercera generación, están siendo recogidos en el texto que se está discutiendo en la OMC. Así que eso es todo lo que tenía preparado para presentarles hoy. Espero que haya quedado claro, pese a los problemas técnicos que tuvimos, pero eso es una muestra de la importancia de la infraestructura digital para poder acceder a los servicios digitales. Si uno no tiene una buena conexión a Internet, hay una serie de servicios que no se pueden prestar y que requieren esa conexión para poder funcionar bien. Así que, Manuel, no sé si queda Muchísimas tiempo para gracias, alguna Rodrigo. pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Yo te quisiera hacer una pregunta rápida, porque Sí, sé que claro. estás trasnochando. Es, más allá de las disposiciones de estos acuerdos, a medida que salimos más del lado comercial, entramos a más el lado social y vamos ingresando objetivos no económicos. ¿Qué grado hay de cooperación real, no? Porque tú pones en el acuerdo cooperación, pero firmo el acuerdo y me olvido, o hay una reunión al año. O sea, Claro. ¿cómo estás viendo me imagino que en el APEC deben trabajar un poquitito más a profundidad, pero ¿cómo esto está funcionando en la práctica, en que en realidad tienes que tener, para más o menos llegar a una convergencia, tienes que hacer un trabajo bien fuerte, ¿no? Sí, claro. Mira, y además que el tema, o sea, tienes toda la razón, digamos. Ahora, es bien difícil evaluar normas que llevan muy poco tiempo funcionando. Entonces, uno decir, bueno, mira, no han colaborado mucho, el tratado lleva un año y medio funcionando, es muy poco como para evaluarlo. Ahora, yo creo que es súper importante destacar que los países que han estado moviendo estos temas no son necesariamente los países que son los principales, eh, digamos, económicamente son los motores comerciales de esta economía digital. Si tú miras el DEPA, ¿quiénes son Nueva Zelanda, Singapur y Chile? No son países que tengan, donde esté sucediendo, donde hayan empresas digitales de alto calibre. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estos países están promoviendo estos temas? ¿Y por qué Reino Unido se está subiendo a esto y Canadá se está subiendo a esto? Eh, bueno, porque existe la idea, antes de empezar a compatibilizar, de tratar de avanzar, de estar en la creación de la norma, en la creación del estándar, digamos, y no estar solamente esperando que se creen los estándares en Estados Unidos o en China
y después uno los recibe nomás, no tiene ninguna posibilidad de creación. Entonces, yo creo que esa es la parte que a esta altura es más importante ponerle, digamos, atención. La implementación tienes toda la razón, pero hoy en día es muy temprano para ver. Yo sí sé que por lo menos el DEPA ha seguido funcionando y sobre todo con el interés que ha despertado de otros países de ser parte del DEPA, la comunicación entre los miembros es bastante frecuente, digamos. Ahora, más allá de cómo se implementa en cada país, el acuerdo todavía me parece que es muy temprano para poder juzgar. Perfecto. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no hay ninguna pregunta, Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias por el esfuerzo de trasnochar por todos nosotros. No, pero un Y agrado, te Manuel, mandamos un siempre. fuerte abrazo y realmente fue muy buena la clase. Qué bueno que te haya gustado. Sí, espero que les sea útil a todos los participantes. Que tengan una buena noche.